Buenos días a todos y bienvenidos a este segundo Congreso InnovAP sobre Administración Electrónica, Transparencia y Contratación Pública que realizamos desde la Universidad de Castilla-La Mancha y en particular el Centro de Estudios Europeos en el contexto de un proyecto de investigación regional financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con fondos FEDER. Esta bienvenida es virtual. Esto, por un lado, nos produce una cierta sensación de pena en el sentido de que hubiera resultado muchísimo mejor y a todos nos hubiera gustado, sin duda ninguna, como ocurrió con el primer congreso que celebramos en noviembre del año pasado, poderos recibir en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo con un buen café, con una buena copa de vino, porque siempre hace mucho más amable, más amigable y más cercano tanto las reflexiones como los debates, y luego ese networking que se genera en torno al café y al vino, pues siempre también es algo tremendamente productivo. Pero esto no nos impide reconocer también la oportunidad que supone el uso de los medios electrónicos, precisamente porque hace posible una jornada como esta, ¿no? Contar con algunos de los mejores, de los máximos expertos en materia de transparencia y junto con ello que entre los participantes, los más de 70 inscritos que tenemos, me acaban de confirmar el dato contando los últimos que acaban de hacerlo en estos momentos, se puedan unir, inscritos de diferentes procedencias de nuestro país y también de países del extranjero, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es un motivo también de alegría y sin duda ninguna esto es posible gracias al uso de los medios electrónicos. Como decía, este encuentro, este congreso, que es el segundo de nuestro plan de actividades, se enmarca dentro del proyecto InnovAP, que pretende analizar las relaciones entre tres bloques normativos que no siempre están debidamente conectados ni dialogan entre sí. El de la administración electrónica, leyes 39 y 40 en esencia, aunque no solo. El de la transparencia, la ley 19-2013, cuyo séptimo aniversario de su entrada en vigor celebramos precisamente en el día de hoy, y la ley de contratos del sector público, aprobada hace ya camino de 3 años. En este sentido, sí que habíamos detectado una laguna y por eso planteamos el proyecto de investigación a la hora de establecer los puntos de contacto entre estas normas con el fin de solucionar, de dar respuesta a algunas de las carencias y de los problemas que se estaban generando en la práctica. Y esto es lo que, en definitiva, estamos haciendo en los años de duración del proyecto, un total de 3, de una manera, yo diría, original. La finalidad última es lograr la transformación de la innovación tecnológica en innovación administrativa. Esto es, aprovechar el máximo potencial que ofrecen los medios electrónicos, tanto desde la perspectiva de la transparencia como desde la perspectiva de la gestión de la información y, en particular, de la gestión de la contratación pública. Y, como digo, lo estamos haciendo de una manera muy sistemática que les explico sencillamente. Este congreso no surge de la nada, sino que en él, quienes formamos parte del equipo investigador, los 8 miembros del equipo investigador, todos ellos profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha, a quienes les agradezco su trabajo, sus esfuerzos y los excelentes resultados que están ofreciendo al proyecto, presentamos unas ponencias que van a ser comentadas críticamente por expertos en la materia que prestan servicios en diferentes administraciones públicas. Esta es la idea, ¿no? Unir, por un lado, la reflexión teórica que se ofrece desde la academia con la aplicación práctica que tenemos en la realidad de las distintas administraciones públicas. Pero estas ponencias que van a ser presentadas en el día de hoy, o las que fueron presentadas en el congreso que celebramos hace ya un año, no surgen única y exclusivamente de la iniciativa o de la investigación llevada a cabo por los miembros del equipo, sino que tienen su base, su fundamento, en un seminario de expertos que celebramos el primer año en el mes de junio de 2019 y este año lo celebramos en el mes de julio como digo, de 2020, ¿no? Hemos contado con algunos de los máximos expertos en la materia que son quienes nos han ayudado a descubrir dónde están los puntos conflictivos, dónde están las carencias en la unión de estos 3 bloques normativos. Y sobre la base de esas pistas que nos han ido ofreciendo, hemos sido los ponentes, los miembros del equipo investigador, quienes hemos construido nuestra ponencia. Esta sistemática, esta metodología, nos ha dado ya algunos resultados. Publicamos en este año nuestro primer libro en la editorial Usted con el título del propio proyecto, Administración Electrónica, Transparencia y Contratación Pública, y hemos publicado también en distintos trabajos, en otras obras colectivas y en revistas especializadas. Fruto de este encuentro, del congreso de hoy, será un nuevo libro que, si Dios quiere, será publicado en el primer trimestre de 2021.
Al final de este proyecto, estamos ahora en la segunda fase del mismo, hemos analizado la normativa estatal, se centra la atención en la normativa autonómica y la última fase, que tendrá lugar en 2021, hasta el mes de noviembre, se va a centrar en la presentación de propuestas de reforma, que este es nuestro objetivo final, ¿no? Después de haber analizado sistemáticamente los 3 bloques normativos, plantearemos a los poderes públicos distintas propuestas, tanto en clave de reforma legislativa como en clave de aplicación práctica, que ayuden, en definitiva, a mejorar la contratación pública tanto desde la perspectiva de la transparencia como desde la perspectiva del uso de los medios electrónicos. Durante el día de hoy y el día de mañana vamos a tener la ocasión de profundizar en algunos de los temas fundamentales que se derivan de las conexiones entre estos 3 bloques normativos, de la mano de grandes ponentes, exceptuándome a mí, pero bueno, como voy a ser el primero, pues rápidamente daremos lugar a los grandes ponentes y comentaristas, ¿no? Que yo creo que esto es la utilidad del sistema, es decir, la función del comentarista va a ser analizar críticamente las ponencias cuya versión provisional ya les ha sido remitida con el fin de mejorarlas, ¿no? Y de entablar un diálogo. Y además lo vamos a hacer no solo con ese diálogo entre ponente y comentarista, sino dando la oportunidad de que todos ustedes aquí presentes también puedan participar en los debates. Por eso las sesiones de 1 hora de duración cada una van a tener 3 bloques. Un bloque de presentación de ponencia 20 minutos, otro bloque de comentario otros 20 minutos y un tercer bloque de debate abierto con los participantes. Les daremos la palabra para que libremente puedan expresar su opinión, plantear sus dudas y, en definitiva, dialogar con todos los presentes. Como les decía, entre los asistentes, en estos momentos estamos ya casi 40, se irán uniendo a lo largo de la mañana el resto de los inscritos. Estamos personas de muy diversa procedencia, tanto del mundo académico de diferentes universidades españolas y alguna extranjera, como de los diferentes niveles territoriales de administración pública de toda España y también de países extranjeros, lo cual yo creo que hace muy interesante el evento y sobre todo los debates, y por eso la insistencia en tener estos espacios amplios para el debate. Y yo, antes de dar la palabra al profesor José Antonio Moreno, catedrático de Derecho Administrativo en la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca y coinvestigador principal de este proyecto investigador, aparte de reputado experto en contratación pública, simplemente quiero agradecer, en primer lugar, al personal del Centro de Estudios Europeos su apoyo para hacer posible este congreso, por supuesto, a todos mis compañeros de la universidad, miembros del equipo investigador, con los cuales es un lujo compartir la iniciativa, a todos quienes van a hacer la labor de comentaristas, porque son todos ellos expertos, les conocen, no necesitan presentación y estoy absolutamente convencido de que van a ayudarnos y mucho a hacer nuestros textos. Y desde luego a quien hace posible, mediante su patrocinio, este proyecto de investigación, que es el Gobierno de Castilla-La Mancha en el marco de su convocatoria de proyectos de investigación. Una convocatoria, nos lo decía en una de las inauguraciones de de uno de los seminarios, el entonces vicerrector de investigación, ahora actual rector, el profesor Julián Garde, que en ese año la tasa de éxito había sido del 24%. Por tanto, hemos de agradecer al Gobierno regional que haya apostado por este proyecto, que está dando ya frutos tangibles y que, estoy convencido, va a dar muchos más. Muchísimas gracias por su atención. José Antonio, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias, Isaac. Yo quería sumarme a las palabras del profesor Isaac Martín, agradecer a todos los asistentes que con tan buena acogida pues nos impulsan a desarrollar actividades como la que vamos a tener a lo largo de estas 2 jornadas con el segundo congreso Innovap. El Congreso tiene detrás los trabajos de este proyecto de investigación, pero uno de sus grandes objetivos es hacer esa labor de difusión, es integrar a la sociedad, por supuesto a todos los especialistas en la materia que puedan pues debatir, reflexionar, ayudarnos también a extraer conclusiones sobre pues tan importantes temáticas como las que vamos a poder analizar en estas 2 sesiones. Agradecer muchísimo también pues, a todos los compañeros que forman parte del proyecto, su trabajo durante todos estos meses, que además han sido especialmente complicados y pues aún así han podido culminar unas investigaciones pues que vamos a tener la oportunidad de presentar en el Congreso y debatir. Además, pues con grandes especialistas como son los comentaristas, a los que también quería muy especialmente agradecer
su trabajo. Desde el primer momento en que les propusimos la idea, mostraron su mejor colaboración, su mayor esfuerzo, y pues no cabe sino reconocerles ese trabajo. Al final, las conclusiones del Congreso, los trabajos, las reflexiones de los comentaristas serán objeto también de publicación. En este Congreso, frente al anterior, ¿cuál es la principal novedad? Que vamos a reflexionar sobre el derecho autonómico. Uno de los grandes objetivos del trabajo es aportar bueno, comentaba Isaac que el proyecto de investigación es financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y uno de los grandes objetivos del proyecto es analizar bueno, y proponer posibles mejoras tanto a la legislación autonómica como a la práctica de la administración regional. Y en este sentido, en las ponencias y en los estudios o en los análisis de los comentaristas, vamos a reflexionar en general sobre el derecho autonómico comparado, algo que pues no se hace todo lo que debería. Hoy en día se está produciendo un derecho en las distintas comunidades autónomas pues de mucho interés, que aporta soluciones que resulta de mucha importancia comentar de forma comparada y extraer soluciones de unos u otros lados que pueden aportar en otro sentido. Nosotros, con la perspectiva que se pueda trasladar esas mejores prácticas a la regulación y a la práctica autonómica de Castilla-La Mancha, pero también con una vocación de análisis general de todas esas relaciones entre transparencia, administración electrónica y contratación pública a nivel regional, a nivel de los derechos de las distintas comunidades autónomas. Bueno, pues ese va a ser nuestro objetivo. El programa es bastante denso, esperemos que vaya a poder dar un importante juego. En este sentido, pues resulta de mucha importancia que respetemos los tiempos planificados para pues no solapar unas temáticas con otras, o para que se puedan abordar todas las cuestiones planteadas, con esa idea de que haya una primera intervención del ponente, otra intervención con el mismo tiempo del comentarista, y que luego se un tiempo al debate entre al Congreso. Bueno, pues sin más, reitero el agradecimiento a todos por su participación, y pues muy especialmente al profesor Isaac Martín, al Centro de Estudios Europeos, por toda la logística, por la organización del Congreso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, José Antonio. Pues sin solución de continuidad, esta va a ser una sesión de mañana muy intensa porque no tenemos previsto ningún descanso. Pues vamos a dar inicio a esta primera sesión que sirve de marco a todo el Congreso y que de alguna manera va a dar una duda pendiente. En la primera fase de la investigación, como señalaba el profesor Moreno, nos dedicamos especialmente a analizar estos tres bloques normativos, pero desde la perspectiva del subsistema normativo estatal, de la legislación estatal. No obstante, dejamos de lado conscientemente un tema fundamental, que es el estudio monográfico de las relaciones entre la Ley de Transparencia Estatal y la Ley de Contratos del Sector Público Estatal. Y esto es precisamente lo que vamos a tratar de hacer en esta primera sesión, que además va a ser complementada con una segunda que no estaba prevista, como pueden imaginarse, en la planificación del proyecto, que es un análisis específico de la normativa que se ha generado en el contexto de la pandemia como respuesta a la crisis sanitaria del COVID, ¿no? Porque entendíamos que esto permitía complementar los trabajos anteriores y también podía servir de marco para el resto de sesiones que sí se van a centrar en el análisis de la normativa autonómica. Para esta primera sesión, bueno, pues me voy a encargar yo de la ponencia, porque esta parte me fue adjudicada a mí dentro de la distribución de tareas que tenemos en el equipo investigador, y vamos a contar como comentarista con Miguel Ángel Blanes, que está con nosotros ya, al cual le pido si puede que encienda la cámara, porque así podemos interaccionar mejor. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y bueno, pues que no necesita presentación, lo conocen perfectísimamente. Él es técnico del Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana, funcionario de carrera,
doctor en Derecho con premio extraordinario por la Universidad de Alicante, con una excelente tesis en materia de transparencia, precisamente. Tiene un blog de referencia en este ámbito y sin duda ninguna pues es uno de los grandes expertos en transparencia en nuestro país. Para mí, desde luego, personalmente un lujo el poder compartir con él este espacio de debate. Ya hemos tenido muchas ocasiones de hacerlo en otro tipo de eventos, también en algunos de los organizados por nosotros desde el Centro de Estudios Europeos. Y bueno, pues coincidimos incluso también recientemente en los medios de comunicación, que bueno, pues, están haciendo también una buena labor a la hora de difundir la transparencia, pero este debate directo que vamos a tener yo creo que es realmente interesante. Yo le quiero dar las gracias no solo por haber aceptado la invitación, sino por haber tenido la paciencia de leer mi borrador de ponencia, que les voy a tratar de presentar en estos 20 minutos. Es difícil controlarse a uno mismo, por tanto, bueno, pues voy a hacer todo lo posible por no excederme del tiempo. La sesión tiene por título Transparencia y contratación pública, las difíciles relaciones entre dos bloques normativos conectados, ¿no? Yo creo que con este título se expresa muy bien ya el objetivo de la ponencia. De lo que se trata es de llevar a cabo una propuesta integradora de la aplicación de la normativa de transparencia y de la normativa de contratación pública. Porque hasta ahora lo que se puede observar tanto en los análisis doctrinales como en la implementación práctica es que esta legislación por islas, a la que nos tiene acostumbrado el legislador español, está teniendo su proyección práctica de tal manera que podemos encontrar numerosos análisis de referencia, sin duda ninguna, sobre la proyección de las exigencias de publicidad activa que contiene la Ley de Transparencia en el ámbito de la contratación pública, artículo 8 de la Ley de Transparencia, o sobre las distintas obligaciones que la Ley de Contratos del Sector Público prevé en materia de transparencia, perfil de contratante, plataforma de contratación del sector público, y bueno, en menor medida, derecho de acceso al expediente y algunas otras cuestiones menores que van a ir saliendo a lo largo de intervención. Sin embargo, se echa en falta análisis integrados, análisis compartidos que además partan de la realidad. Y es de alguna manera lo que yo pretendo hacer con la ponencia. Para mí, la transparencia es una moda, es un mito y es una metáfora. Lo he dicho ya en muchas ocasiones. Es una moda que está perdiendo actualidad en detrimento de otras nuevas cuestiones más importantes ahora para los poderes públicos, que no dejan de ser modas que, por definición, son pasajeras. Tiene mucho de mito porque la transparencia se ha presentado y se sigue presentando como la solución a todos los males. Ocurrió con la Ley de Transparencia, ocurrió con la Ley de Contratos del Sector Público. Parece que con el hecho de tener una ley ya es suficiente para erradicar la corrupción, garantizar la absoluta rendición de cuentas, controlar la actividad administrativa, y realmente no es así. Por eso la transparencia tiene mucho de mito. Y también tiene mucho de metáfora, y es en la parte en la que a mí me gustaría centrarme. La transparencia como metáfora significa que, bueno, en la famosa frase del diputado Turati, allí donde no exista un interés que justifique la reserva, que justifique el secreto, la casa de la administración debería ser una casa de cristal. Esta idea de casa de cristal, casa di vetro en italiano, lo que pone de manifiesto es que lo importante cuando hablamos de transparencia es su juridificación. Por supuesto, también el establecimiento de políticas públicas, pero yo soy jurista, por tanto, me centro en el aspecto jurídico. Esto es, la transparencia como principio general de la actuación administrativa previsto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público en su artículo 3 y como derecho de los ciudadanos previsto en la Constitución en el artículo 105b y específicamente configurado como derecho subjetivo. Esto es lo verdaderamente importante, ¿no? Y lo es no solo desde la perspectiva de la regulación general, sino también específicamente en el ámbito de la contratación pública. Soy consciente de que estas normas y particularmente la apuesta fuerte que hizo la Ley de Contratos del Sector Público por la transparencia ha generado en nuestro sistema no pocos efectos positivos. Aún así, también bueno, pues existen carencias. Pongo sobre todo los efectos positivos suficientemente en la ponencia, y en lo que me gustaría centrarme en este momento inicial en el que estoy contextualizando el contenido de la intervención es en los aspectos negativos. ¿Por qué? Pues porque principalmente tanto la Ley de Transparencia como la Ley de Contratos se han centrado en atajar la opacidad, pero ha descuidado un mal que también estamos pudiendo comprobar que existe, que es el relativo a la opacidad por exceso de información. Se ha atacado la opacidad por ausencia de información, reforzando los deberes de publicidad activa y el derecho de acceso a la información, pero se ha dejado de lado la cuestión relativa a la opacidad generada
por el exceso de información. Se suele citar hasta la saciedad una frase del juez Brandeis, en virtud de la cual la luz del sol es el mejor de los desinfectantes, y esto es así, pero el problema que tiene la luz del sol es que si la miras directamente durante mucho tiempo, un exceso de luz te ciega, incluso puede abrasarte la mirada, ¿no? Y en este sentido, sería necesario analizar también el hecho o el efecto negativo que puede producir un exceso de transparencia. Y alguien se podrá preguntar, bueno, ¿realmente se puede hablar de transparencia por exceso? Bueno, la realidad es patente. ¿De qué nos sirve tener miles y miles de datos si no contamos ni con el tiempo ni con la capacidad para analizarlos, generando con ello contenido? ¿De qué nos sirve el derecho a saber si no somos capaces de articularlo y concretarlo en el derecho a entender, a comprender, a generar conocimiento, ¿no? Y este hecho, que se puede demostrar en la práctica, tiene mucho que ver también con otra cuestión, que es la de la reutilización de la información. Por una razón muy sencilla, y es que mientras que la difusión de la información está en espacio que gestiona la propia administración, ella sigue controlando sus contenidos. En cambio, desde el momento en el que se difunde la información, bien a través de la, de la difusión que lleva a cabo quien ejerce su derecho de acceso y la obtiene, o bien sobre todo a través de los agentes reutilizadores y otros que generan valor con toda esa información que está disponible, es ahí cuando se refuerza aún más la idea de la transparencia, porque ya no solo sirve para acceder a información, sino porque con ella se garantiza la participación, ¿no? Yo creo que esta idea general que estoy poniendo de manifiesto permite contextualizar y entender mejor lo que voy a decir a continuación. Bien, no sin antes partir de una serie de datos estadísticos, porque claro, podemos tener las mejores leyes del mundo, pero si no se están aplicando en la práctica, en realidad no tenemos nada, ¿no? Y en este sentido, lo que hago en la ponencia es llevar a cabo un análisis muy somero de algunos datos que ponen de manifiesto carencias en el sistema, tanto desde la perspectiva de la difusión de la información contractual como desde la perspectiva del acceso a la misma, ¿no? Partiendo de una premisa, y es que la carencia o la ausencia del uso de los medios electrónicos en la contratación pública también es contraria a la transparencia. Y esta perspectiva a veces se olvida. Esto es, incumplir las obligaciones en materia de uso de los medios electrónicos en el ámbito de la contratación pública impide la trazabilidad, impide la integridad de la información y de alguna manera sigue dejando en manos de la administración la posibilidad de manipular los expedientes administrativos. Por tanto, apostar por la transparencia también exige apostar por el uso de los medios electrónicos, como hace la Ley de Contratos del Sector Público, como la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015 con carácter general, pero sin que esto en la práctica se esté correspondiendo con la realidad. ¿Y por qué? Pues porque los datos son evidentes. En 2019, tomando como referencia los perfiles de contratante alojados, o mejor dicho, los órganos que tienen alojado su perfil de contratante en el ámbito de la contratación pública, un 7%, solo en un 7% de los casos se licitaba electrónicamente. En un 93% de los casos no. En 2019 ha cambiado ligeramente, pero sigue siendo manifiestamente insuficiente. La licitación electrónica por parte de los poderes adjudicadores que tienen alojado su perfil de contratante en la plataforma de contratación del sector público es del 20,28%. ¿Qué significa esto? Que estamos incumpliendo el deber de licitar electrónicamente y esto afecta negativamente a la transparencia. Este es simplemente un dato. Ofrezco muchos más, pero bueno, como el tiempo es limitado, me voy a centrar en los importantes. Otro dato que se obtiene en las memorias anuales del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que pone de manifiesto una carencia para mí fundamental en la que después insistiré, y es que el acceso a la información a través de fuentes de datos centralizadas, dicho sencillamente, el que los portales de transparencia a la hora de ofrecer la información contractual direccionen directamente al perfil de contratante o a la plataforma de contratación del sector público, genera efectos desfavorables desde la perspectiva de la transparencia, porque dificultan el acceso. Con la redirección, con la sindicación entre estos dos espacios, no se consigue el efecto pretendido por la ley de transparencia, porque el perfil de contratante está pensado para agentes cualificados, para los licitadores, pero no para los ciudadanos ordinarios, ¿no? Y esta es una carencia que detecta el Consejo de Transparencia. Otro dato realmente importante: la información contractual interesa a los ciudadanos desde la perspectiva del derecho de acceso. En las solicitudes acumuladas desde 2014, desde el 10 de diciembre de 2014 hasta la actualidad, ponen de manifiesto que cerca de un 5% de los casos
los ciudadanos quieren obtener información de tipo contractual, ¿no? Por tanto, la información contractual interesa. Existen carencias en los perfiles de contratante y en la plataforma de contratación del sector público desde esta perspectiva y además se está incumpliendo el uso de los medios electrónicos. Con esta premisa entro ya de lleno en el aspecto central de la ponencia. Partiendo de una idea, la de la teoría de la superposición de bloques normativos o de bloques en general. En física hay una teoría que procede de las leyes de física de Isaac Newton, que es la de la superposición de bloques, que busca averiguar qué fuerza hay que aplicar sobre uno de ellos, que está superpuesto sobre el otro, con el fin de establecer un movimiento constante entre ambos, ¿no? Esta imagen me sirve para ilustrar la idea que quiero transmitir, y es que, en mi opinión, el bloque que está en la base, en la superficie, sería el bloque normativo de la transparencia, la ley de transparencia y el resto de normas asociadas a la misma. Y superpuesto al mismo estarían las obligaciones de transparencia que están previstas en la ley de contratos del sector público. Si queremos que ambas exigencias vayan de la mano, no entren en conflicto y no generen litigiosidad, es necesario aplicar un movimiento constante sobre ambas, esto es, interpretarlas de manera integrada para que vayan avanzando simultáneamente. Porque si no es así, puede producirse fricción que genere en un choque, en una colisión entre ambos. Si ejercemos más movimiento en el bloque superior sobre el inferior, terminará cayéndose, impidiendo conseguir los objetivos previstos en el bloque de transparencia. Al contrario, si avanza más el bloque de transparencia y deja de lado el de contratación, se caerá también, por tanto dejará de estar superpuesto. En definitiva, si no llevamos a cabo esa interpretación conforme, la fuerza que se pretende ejercer sobre ambos bloques terminará por romper los mismos, ¿no? En definitiva, esta es una imagen sencilla, pero que yo creo que ilustra muy bien lo que quiero transmitir. Y es que para mí, la legislación básica sobre la que ha de descansar las obligaciones de transparencia relativas a la información contractual es la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que no ha sido ni derogada ni desplazada por la Ley de Contratos del sector público, ni desde la perspectiva de la transparencia activa, ni desde la perspectiva de la transparencia reactiva. Aquí no se pueden aplicar las normas de ley especial, deroga ley general, ley posterior, deroga ley anterior, sencillamente porque no se detectan conflictos, colisiones irresolubles, y aquellas que se pueden detectar, aquellos puntos de fricción que yo analizo en la ponencia, se pueden resolver mediante una interpretación integradora, ¿no? Esta es la idea principal que quiero transmitir. Todos conocemos cuáles son los títulos competenciales en juego, artículo 149.1.18, procedimiento administrativo común, base del régimen jurídico del sector público y legislación básica sobre contratos. Hay que llevar a cabo una interpretación conjunta de las 3 normas de cabecera, o de las 4, ley de contratos del sector público, ley de transparencia y, por supuesto, ley de procedimiento administrativo común, y parcialmente, en cuanto al uso de los medios electrónicos, la ley de régimen jurídico del sector público, ¿no? Y es esa interpretación integradora la que nos debe servir de base para resolver los problemas, esos puntos de fricción. En la ponencia apunto cuáles son los puntos de contacto, porque en la ley de contrato del sector público básicamente hay 3 referencias, o 2 referencias, mejor dicho, a la ley de transparencia, y en la ley de transparencia hay una referencia indirecta a la ley de contratos del sector público. En este caso último, el artículo 8, como saben, contiene de la ley de transparencia una serie de obligaciones relativas a la publicidad de la información contractual. La ley de contrato del sector público prevé en 2 momentos distintos una remisión a la ley de transparencia cuando regula el registro de contratos públicos, remitiendo el acceso a la información que consta en él a la ley de transparencia, y también cuando regula lo relativo a la posibilidad de excepcionar parte de la información del anuncio de licitación antes de publicarlo, porque se pide la intervención del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Más allá de estos puntos explícitos de contactos entre ambos bloques normativos, se pueden detectar otros puntos de contacto implícitos que voy a analizar muy brevemente, pero sobre todo en los que me detendré será en los puntos de fricción, en aquellos casos donde se producen colisiones. Todos ustedes saben perfectamente, conocen el artículo 63, el artículo 347, perfil de contratante, plataforma de contratación del sector público. No voy a analizarlos, y todos ustedes conocen también la regulación de la ley de transparencia, tanto de la perspectiva de lo previsto en el artículo 8 como en general de lo dispuesto en los artículos 13 y siguientes sobre el derecho de acceso, ¿no? Y también saben que la legislación básica corresponde al Estado y las comunidades autónomas podrán desarrollar. ¿Qué han hecho en la práctica las comunidades autónomas? Ampliar las exigencias de publicidad activa en materia de contratación pública, así lo han hecho en sus distintas leyes de transparencia, y en el caso de la contratación pública, aquí, dado que, digamos, la regulación básica es más incisiva, realmente las novedades son menos, ¿no? Desde la perspectiva de perfil de contratante, plataforma de contratación del sector público. Dicho todo esto, me
me gustaría detenerme particularmente en los puntos de fricción. Y a ver si soy capaz de explicar cuál es mi idea de cómo articularlos convenientemente. Bueno, básicamente hay 3 puntos de fricción. Uno que ya ha sido anticipado, el que denunciaba el Consejo de Transparencia en sus memorias anuales. Por una decisión puramente administrativa, se ha decidido, tanto a nivel estatal como en muchas comunidades autónomas, sindicar los contenidos de la plataforma de contratación del sector público, perfil de contratante alojado en ella o interconectado, con el portal de transparencia estatal y de las correspondientes comunidades autónomas. Por ejemplo, así lo ha hecho también Castilla-La Mancha. Bien, en principio, esto no está previsto en la ley, puede verse como algo positivo. Vamos a unificar, vamos a centralizar las fuentes de acceso para evitar incoherencias entre ellas. Pero ¿cuál es el defecto que ello genera? ¿Cuál es el efecto perjudicial que ello genera? La dificultad del acceso a la información por parte de los ciudadanos ordinarios. Y esto es un problema que está siendo denunciado y que puede entenderse como incumplimiento de lo previsto en el artículo 5 de la Ley de Transparencia. El artículo 5 de la Ley de Transparencia contiene una mención específica a las obligaciones de publicidad activa previstas en ese capítulo de la Ley de Transparencia, básicamente artículos 6, 7 y 8, señalando que podrán ser ampliadas por las comunidades autónomas, estableciendo esa difusión de mínimos de información, ¿no? Pero a partir de ahí contiene otras exigencias desde la perspectiva de la reutilización, publicación de la información en formatos abiertos y reutilizables, y desde la perspectiva también de la claridad, estructuración y accesibilidad de esa información, que son predicables no solo respecto de las obligaciones de la ley de transparencia, sino de todas las obligaciones de transparencia, porque el principio de transparencia es único. También, por tanto, respecto de la forma y el formato en que ha de ser objeto de publicación la información contractual en el perfil de contratante y en la plataforma de contratación del sector público. Esta es mi idea, ¿no? Es decir, el artículo 5 de la ley de transparencia sería de aplicación en el ámbito de la contratación pública. Y si esto es así, esta decisión administrativa estaría incumpliendo lo previsto en el artículo 5. Esto es, esta realidad que podemos detectar en los portales de transparencia de las comunidades autónomas y de la Administración General del Estado se resultaría contraria al artículo 5. No solo lo digo yo, lo dice el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ¿no? La duda es, ¿y cuál es la consecuencia jurídica si entendemos que hay incumplimiento que se deriva de esta realidad? Bueno, pues en mi opinión, en la mayor parte de los casos, la consecuencia jurídica será inexistente en tanto que habrá de ser tratada como una irregularidad no invalidante. ¿Por qué? Pues porque esa información que puede ser de difícil acceso para un ciudadano al estar sindicados los contenidos se puede obtener vía derecho de acceso, ¿no? Y por tanto, en la mayor parte de los casos no generará ningún problema. Ahora, sí que podrán darse problemas cuando, aplicando la teoría de la anulabilidad, esa decisión dificulte el acceso a la información y, por tanto, genere efectos distorsionadores o de la libre competencia, de la igualdad entre licitadores o sencillamente del acceso a la información por parte de los ciudadanos. Entonces, en algunos casos concretos y excepcionales, yo creo que en función de las circunstancias podría sostenerse esta idea de causa invalidante, ¿no? Junto con ello, estoy yendo muy rápido y dejándome algunos extremos que quizás puedan surgir en el debate, me interesa también centrarme en otro punto de fricción, que es el relativo al derecho de acceso a la información pública. ¿Qué normativa aplicamos para acceder a la información contractual? La ley de transparencia y la ley de contrato del sector público, porque la ley de contrato del sector público deja de lado en un segundo plano el acceso a la información contractual sencillamente porque hace una fuerte apuesta por la publicidad activa de la información contractual. Pero esto no significa que los ciudadanos o los propios licitadores carezcan del derecho de acceso en el ámbito específico de la información contractual. Al contrario, yo creo que este derecho de acceso está en un plano de igualdad con las obligaciones de publicidad activa, ¿no? En este sentido, tanto el Consejo de Transparencia como los órganos autonómicos han dejado claro que el acceso a la información contractual previsto en la Ley de Contratos del Sector Público no es un régimen específico de acceso, por tanto, no se aplica la disposición adicional primera de la Ley de Transparencia y, en consecuencia, el acceso a la información contractual se regulará por la Ley de Transparencia en aquellos procedimientos de licitación que ya hayan sido cerrados, incluso cuando quien pide la información sea un licitador. Y la única excepción sería la de la disposición adicional primera, primer apartado, que es en el caso de los procedimientos de licitación abiertos, cuando quien quiera acceder a la información es el interesado, en este supuesto sí, se aplicaría lo previsto en la normativa de contrato del sector público que regula específicamente en el 52 el acceso a la información por parte del licitador cuando quiere presentar el recurso especial en los casos en los que proceda, o la ley de procedimiento administrativo común, ¿no? Y cuando esto ocurre, el Consejo de Transparencia se ha inhibido y ha dicho, no, aquí hay normativa específica, yo no soy competente para conocer de estas reclamaciones. No han hecho lo mismo otros consejos autonómicos, yo creo que de manera más acertada, como el aragonés o la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso de Cataluña, que sí que entran
a valorar este contenido, teniendo en cuenta que el derecho de acceso es de aplicación universal, por así decirlo. En segundo lugar, bueno, desde la perspectiva del derecho de acceso estaría también la cuestión de la reutilización. Yo creo que aquí, estoy yendo muy rápido, el acceso a, o bueno, lo que ha hecho la Ley de Contratos del Sector Público es especificar lo previsto con carácter general en el artículo 5 de la Ley de Transparencia. Por tanto, allí donde la Ley de Transparencia dice con carácter general que la información se publicará preferentemente en formatos abiertos y reutilizables, lo que ha hecho la Ley de Contrato del Sector Público es transformarlo en obligación en toda regla. Por tanto, en el ámbito de la contratación pública, la información contractual que está en el perfil de contratante y en la plataforma de contratación deberá estar sí o sí en formatos abiertos y reutilizables. Aquí la OIRESCOM ha sido muy sensata y ha dicho, claro, si todo está en formato abierto y reutilizable, pues ¿cómo concretamos el cumplimiento? Esto es una obligación de imposible cumplimiento, habría que concretar más. Yo creo que efectivamente tiene razón. Y por último, una última cuestión que me gustaría tratar también es la relativa a quién controla el incumplimiento de las obligaciones. Y en estos momentos se cumplen los 20 minutos, voy a dedicar solo uno, me cedo solo uno para dar la palabra a Miguel Ángel. Bueno, saben ustedes que hay distintos órganos con competencias en materia de control en el ámbito de la transparencia, tanto con carácter general como específicamente en relación con la contratación pública. El Consejo de Transparencia y Gobierno y los órganos autonómicos, por un lado. Por otro lado, la OIRESCOM, que tiene competencias para velar por las obligaciones previstas en la legislación de contratos, e incluso el Comité de Cooperación en materia de contratación administrativa, que está integrado en la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, también tiene competencias sobre el funcionamiento de la plataforma de contratación del sector público y sobre el registro oficial de licitadores clasificadas, ¿no? En este sentido, podrían concurrir competencias, más allá de las que poseen los tribunales administrativos de recursos contractuales, el central y los autonómicos. Y es aquí donde me detengo porque se puede detectar otro punto de fricción. En definitiva, podría entenderse que desde la perspectiva de la vulneración del derecho de acceso a la información, dado que existe un órgano específico en el ámbito contractual que es el Tribunal de Recursos Contractuales y dado que hay normativa sobre la materia, no sería competente el Consejo de Transparencia, como de hecho ocurre en aquellos casos de procedimientos abiertos, donde quien pide la información es el licitador. Bueno, yo creo que no. El Consejo de Transparencia dice que sí. El Consejo de Transparencia de Aragón y la Comisión de Garantía de Derecho de Acceso dicen que serían compatibles ambas vías. Yo creo que efectivamente es así. ¿Por qué? Porque las finalidades son distintas. Lo que se pretende en un caso es garantizar que el licitador pueda acceder a la información contractual a los efectos de la presentación de un recurso, y la competencia del Tribunal de Recursos Contractuales es verificar si se han cumplido las obligaciones previstas en la Ley de Contrato del Sector Público. Por tanto, aquí digamos que el acceso a la información tiene un carácter puramente instrumental, ¿no? Mientras que en el caso del acceso a la información contractual, pero por parte de un no licitador, por parte de un licitador que en un procedimiento cerrado tiene por objeto simplemente permitir que el ciudadano acceda a esa información a la que tiene derecho, ¿no? Y en este sentido yo creo que ambas vías serían perfectamente compatibles si el Consejo hace mal, el Consejo de Transparencia hace mal en inhibirse. Obviamente esto tendría un límite, que lo señala muy bien el Consejo de Transparencia de Aragón en una de sus resoluciones, y es que no se podrán aplicar simultáneamente cuando haya identidad de hechos, objeto y fundamento. Esto es, y sujeto y fundamento. Esto es cuando un licitador no puede utilizar ambas vías simultáneamente. En estos casos, el órgano de transparencia se tendrá que inhibir en beneficio del órgano de contratación. Dicho todo esto, y soy consciente de que me he dejado muchas cosas en el tintero, bueno, pues yo creo que en definitiva de lo que se trata es de apostar por una apuesta integradora, que tenga en cuenta esta doble dimensión del principio de transparencia, publicidad activa, acceso a la información, y esa otra perspectiva de la reutilización de la información junto con el cumplimiento de las obligaciones en materia de uso de los medios electrónicos, porque solo así realmente podremos evitar estos conflictos. Muchas gracias. Miguel Ángel, tienes la palabra. Muchísimas gracias, profesor Isaac Martín. Muchísimas gracias también, por supuesto, al Centro de Estudios Europeos, a la Universidad de Castilla-La Mancha y a todos los profesores y compañeros que habéis hecho posible la organización de esta interesantísima jornada. Para mí es un honor estar aquí hoy con todos vosotros, porque también os quiero agradecer que estéis ahí conectados y escuchándonos, porque si no estuvierais no tendría tampoco mucho sentido el estar reflexionando para nosotros mismos, así que muchísimas gracias por vuestro tiempo.
para mí es muy, en fin, satisfactorio. Y bueno, vosotros mismos, en fin, lo habéis escuchado al profesor Martín después de su magnífica ponencia, es realmente complejo el poder añadir alguna cuestión bueno, que pueda resultaros de interés, ¿no? Yo he leído y he disfrutado mucho de la ponencia y os aconsejo que la leáis cuando tengáis la posibilidad, porque toca realmente todos los puntos interesantes y en mis 20 minutitos, que quiero también ajustarme para luego dar tiempo al debate, pues voy un poquitín a ir comentando algunas de las cuestiones que el profesor Martín ha puesto encima de la mesa para que también vosotros luego en el turno de debates y de preguntas podáis también, bueno, pues eso, intervenir, ¿no? Y entre todos terminar las jornadas con muchas de las dudas que tenemos encima de la mesa a lo mejor más despejadas, ¿no? La idea central con la que quiero empezar el comentario de la ponencia del profesor Martín es lo que pues un poco casi ha sido su despedida, ¿no? La idea del principio integrador, ¿no? Efectivamente estamos aquí entre dos bloques normativos de transparencia, de contratación pública, que en muchas cuestiones regulan de manera distinta algunos aspectos de publicidad activa, de derecho de acceso, de límites, de órganos de control. Y como él bien ha justificado, y de hecho, pues bueno, en la ponencia hace una mención a un artículo que publiqué en el blog en el que, bueno, hacía referencia a una posible derogación del artículo 8 de la Ley de Transparencia por el artículo 63 de la Ley de Contratos del Sector Público. Y efectivamente coincido con él en el que la relación entre estos dos bloques normativos no puede ser ni con el principio de legislación general, legislación especial, ni ley posterior de luego la ley anterior, sino con este principio que yo quiero que os quedéis con él en la mente de integración, ¿no? Nos encontramos ante dos normas, la ley de transparencia y la ley de contratos, que en principio están pensadas para conseguir como idea central la mejor satisfacción del interés general, ¿no? Hoy probablemente si quiero lanzar otra idea importante, y es que si le hubieran hecho caso al Consejo de Estado cuando elaboró en el año 2012 el informe al anteproyecto de ley de transparencia, probablemente no nos hubieran dado mucho contenido en el día de hoy para debatir, porque ya el Consejo de Estado en el anteproyecto de la ley de transparencia emitió un dictamen en julio del 2012, hace ya más de 8 años, en el que venía un poco a vaticinar o anticipar los problemas que tenemos hoy encima de la mesa a la hora de aclararnos con estos dos bloques normativos, ¿no? Y es que el Consejo de Estado, al leer la disposición adicional primera y esa remisión a la legislación específica, a la legislación sectorial, ya vaticinó estos problemas, ¿no? Y vino a decir que echaba en falta una tabla de vigencias o una tabla derogativa para poder aclararnos y saber qué legislación debería de ser aplicable, porque si no ponía en cuestión hasta incluso la propia virtualidad de la ley de transparencia de convertirse en una ley de general aplicación, ¿no? Porque si no probablemente pudiera quedar desplazada, como estamos viendo que algunos órganos de control así la interpretan, por la legislación sectorial anterior o posterior, ¿no? Y entonces el Consejo de Estado en este aspecto ya anticipó muchos de estos problemas que hoy estamos debatiendo, ¿no? Es una pena que a veces el legislador, es lógico, no lo puede tener todo en la mente y muchos de los problemas de inseguridad jurídica que se generan son inevitables, pero en estos casos quiero llamar la atención a que muchas veces el legislador es consciente, porque se le han puesto encima de la mesa, de los problemas de inseguridad jurídica que va a generar la normativa, que va a aprobar y le da lo mismo, ¿no? Y esto, pues imaginaros que lo grave y los problemas que luego genera en la práctica, ¿no? Bueno, pues comentaros también que en esa tramitación de la ley de transparencia hubo un grupo político que el otro día, escuchamos las noticias en los medios que había culminado su desaparición, ¿no? Unión, Progreso y Democracia, que presentó una enmienda a esta disposición adicional primera en el sentido de que se mantuviera la remisión a la legislación sectorial específica, pero siempre que esa legislación sectorial específica tuviera un régimen de acceso a la información más favorable, ¿no? Para que de alguna manera la ley de transparencia fuera, pues eso, una ley de carácter general que pudiera contaminar o invadir toda la legislación sectorial, ¿no? Garantizando unos mínimos, ¿no? Y que no quedara vaciada de contenido en aquellos sectores que tenían ya una legislación específica o propia, ¿no? Dicho esto, otra de las ideas que me gustaría comentar al hilo de lo que, bueno, pues el profesor Martín analiza muy bien en su ponencia, es la cuestión también relativa a los distintos problemas o fricciones que se han ido planteando y se han ido poniendo encima de la mesa, ¿no?
Efectivamente, son muchos las fricciones que existen entre estos dos bloques normativos y las dudas. Y hoy por hoy existe bastante inseguridad jurídica. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno está adoptando unos criterios interpretativos que, como nos ha puesto de manifiesto el profesor Martín, no coincide con los criterios que están sosteniendo también legítimamente otros órganos autonómicos de control de la transparencia, ¿no? Con los que yo también coincido con el profesor Martín, me alineo, ¿no? Estoy más de acuerdo y ahora iremos analizándolos uno por uno. Como cuestión importante, y yo creo que ahí ha dado, en fin, es el próximo reto que tenemos, y yo lo pongo encima de la mesa con vosotros en relación a la publicidad activa, es que efectivamente el perfil del contratante, el artículo 63, vino a obligar a las entidades públicas a publicar una cantidad de información mucho mayor que la ley de transparencia. Pero nos estamos planteando el reto de decir, bueno, no vamos a cegarnos de tanta información, ¿no? Esto no va a ser una desinformación, y unido a la remisión que están haciendo todas las entidades públicas a la plataforma de contratos del sector público, pues efectivamente, cuando hablas a veces con periodistas o con algún compañero que busca algún contrato específicamente, pues te encuentras con que es casi muy difícil o imposible encontrarlo, ¿no? Y muchas veces aparece no toda la información de ese contrato, sino a veces parte de esa información o información relativa al mismo, pero no el contrato íntegramente. Es decir, muchas de las dudas que nos encontramos, ¿no?, encima de la mesa. Entonces, efectivamente, yo creo que ese es el próximo reto que tenemos encima de la mesa, ¿no? El intentar conseguir que la publicidad activa de la información contractual sea comprensible y que genere conocimiento, porque de nada sirve colgar y colgar ahí mucha información si la misma no solo no se localiza, sino que tampoco se comprende o se entiende. Por eso os lanzo yo también la reflexión hasta qué punto es útil también estas evaluaciones que a veces vemos que se hacen de los portales de transparencia con una especie de ranking en el que se evalúa de forma simplemente formal qué obligaciones se están cumpliendo las entidades públicas, sin entrar a descender si esa información es comprensible, si esa información se encuentra fácilmente, para bueno, publicitar bueno, que determinadas administraciones obtienen muy buena nota en publicidad activa, ¿no? Yo quisiera ponerlo encima de la mesa porque en mi juicio genera eso bastante confusión, puesto que da a entender que se ha valorado todas estas cuestiones que estamos analizando encima de la mesa y lo único que se computa es el cumplimiento formal de una serie de obligaciones bueno, y el que sean comprensible esa información, sea fácilmente identificable y localizable, pues tampoco se valora o no se evalúa, ¿no? Con lo cual puede ser un ranking un tanto engañoso, ¿no? Otra de las cuestiones que también me gustaría comentaros encima de la mesa es el tema de la reutilización, ¿no? Porque, como ha comentado el profesor Martín, efectivamente la mayoría de la información que aparece publicada es en formatos PDF, formatos reutilizables, que hacen muy compleja la trazabilidad de la información, y los informáticos o ingenieros de datos que quieren obtener conocimiento de esa plataforma de contratación del sector público se encuentran con que se hace muy complicado, por no decir imposible, manejar esos datos, con lo cual la transparencia material se resiente y mucho, ¿no? Al hilo de esto, también es cierto el defecto gravísimo, que no lo sabía y que cuando leí la ponencia del profesor Martín me sorprendió, del bajísimo uso del procedimiento electrónico, ¿no?, que se hace en la contratación pública, ¿no? Esto vemos cómo año tras año la administración electrónica sigue siendo diferida en el tiempo, sin ningún tipo de consecuencia el mantener este incumplimiento, que en algunos casos de entidades que no tienen medios suficientes puede estar justificado, pero en la gran mayoría de entidades públicas hoy por hoy se trata de una falta de voluntad, ¿no? Y esto, si realmente queremos seguir avanzando y pasar de esa transparencia formal a la material, tenemos que conseguir que los procedimientos de contratación sean electrónicos, ¿no?, por todas las razones que el profesor Martín nos ha estado exponiendo, ¿no? Y en estos 10 minutillos que me van quedando, quisiera contaros los problemas prácticos, a mi juicio, reales, al hilo de las ficciones que ya nos ha ido anticipando el profesor Martín, ¿no? A mi juicio, interesante de comentar en esta de la publicidad activa es tener claro, yo coincido con él, que a la hora de publicar en el portal o en el perfil de contratación del sector público, en el perfil del contratante o en el portal de transparencia de la información contractual, tenemos que tener en cuenta los límites tanto de la ley de contratos como sobre todo de la ley de transparencia, los límites del artículo 14, ¿no?, que a mi juicio también serían de aplicación en cualquier caso. Cuando te pones en la piel del funcionario, el funcionario está bastante indignado, cabreado,
cabreado porque, bueno, tiene que publicar la información en una cantidad de portales increíbles. El portal de transparencia por un lado, el perfil de contratos del sector público o el perfil del contratante, y de ahí muchas veces el uso y abuso, como comentaba el profesor Martín y el Consejo de Transparencia viene denunciando, de remitir toda la información contractual a la plataforma de contratos del sector público, porque desde el punto de vista de los funcionarios les resulta mucho más sencillo que tener que ir colgándolo por distintas plataformas, porque al final resulta realmente compleja la dación de cuenta, ¿no?, de toda esta publicidad activa. Como cuestión también de interés respecto de los puntos de fricción de la publicidad activa, es comentaros una cuestión que también a los periodistas, por ejemplo, les preocupa muchísimo, ¿no? Y es quién certifica o quién da fe de que efectivamente todos los contratos que se han celebrado, y más ahora con la pandemia, agudizado esta necesidad, los contratos tramitados por el procedimiento de emergencia. ¿Quién da fe que se están publicando todos los contratos que realmente se han celebrado y no se publican unos sí y otros no? Porque muchas veces se ha venido a denunciar si efectivamente están todos los contratos celebrados, o cómo se puede controlar, o quién es el que certifica que se han publicado todos en el perfil del contratante, ¿no?, o en la plataforma de contratación del sector público. En este aspecto es a mi juicio un defecto, ¿no? Es verdad que la ley de contratos para el sector de la administración local sí que viene a atribuir de alguna forma la responsabilidad al secretario general. En principio es importante, y de ahí yo creo que también la administración electrónica garantiza mucho más la imposibilidad de manipular los documentos y la trazabilidad de conseguir que efectivamente certificar o de alguna manera asegurar que todos los contratos están publicados. Como cuestiones de interés también en relación al acceso a la información, coincido con el profesor Martín, efectivamente, que es una cuestión muy poco analizada en la ley de contratos, quizá con el error de entender que al haberse incrementado la publicidad activa, la publicidad pasiva o reactiva queda en inferioridad de condiciones, ¿no? O no es necesario actualizarla. O potenciarla. Bueno, pues yo lógicamente también discrepo de esa opinión. Pensar que en la práctica, en mi opinión, se están produciendo cada vez mayor solicitudes de acceso a la información, no solamente por los licitadores, los interesados en el procedimiento, sino también por terceras personas, que pueden ser desde ciudadanos de a pie hasta periodistas o, imaginaros, en las administraciones locales, los cargos electos, diputados provinciales, concejales, que suelen ser en la práctica muy habituales. Pues bueno, yo un poco las reflexiones que os quiero compartir hoy, con el tiempo que me queda, es que, lógicamente, cuando un licitador quiere acceder a la información pública de un procedimiento en el que ha participado, tiene la condición de interesado, aplicaríamos la ley de procedimiento administrativo y ahí no parece que haya ninguna duda, ¿no?, en los procedimientos en tramitación. Cuando realmente, imaginaros que en esos procedimientos de tramitación ya no es el propio interesado o el licitador, sino que imaginemos que es un ciudadano, un periodista. El concejal, a mi juicio, o el diputado tendría mayor acceso porque, recordemos, siempre está ejerciendo un derecho fundamental, como el Tribunal Constitucional lo ha venido a recordar en muchísimos casos, y no es un tercero ajeno a la corporación. En una corporación local, los concejales, tanto del equipo de gobierno como de la oposición, todos forman parte de la misma corporación local y, por tanto, a mi juicio, tendría un derecho de acceso mayor o más garantizado. Tenemos el problema de cómo acceden los periodistas o los ciudadanos de a pie a los procedimientos, al acceso a la información, a los procedimientos en tramitación. Bueno, pues ahí nos podríamos ir a la disposición adicional primera de la ley de transparencia, en la que dice, oiga, aquí los procedimientos en curso a los que tienen la condición de interesado, ¿no? E intentar, de alguna manera, en la medida que un ciudadano o un periodista no tiene esa condición de interesado, mientras está en tramitación, no facilitarle el acceso a la información. A mi juicio, esta interpretación es equivocada, porque yo entiendo que la ley de transparencia en ningún caso limita el acceso a la información a procedimientos finalizados o terminados. El artículo 37 de la antigua ley 30/92 sí que reconocía el acceso a los archivos y documentos de procedimientos finalizados. La ley de transparencia 2013, acordaros, no establece ningún límite ni ningún obstáculo a acceder solamente a procedimientos que hayan finalizado, ¿no? Con lo cual, a veces he leído alguna resolución de la Comisión de Garantía del Acceso a la Información Pública de Cataluña, en la que a cualquier interesado, a cualquier ciudadano, incluso en procedimientos en tramitación, procedimientos en licitación en tramitación, se le permite el acceso a la información pública, a la transparencia, ¿no? Esto sería en procedimientos en tramitación. En procedimientos ya finalizados,
pues lógicamente el contratista que ha participado podría acceder o bien a través de la ley de procedimiento porque tendría la condición de interesado, o bien a través de la ley de transparencia, porque lógicamente como cualquier ciudadano o cualquier periodista podría acceder ya si el procedimiento lógicamente ha finalizado y esa información pública consta o la tiene la entidad correspondiente, ¿no? Este sería, a mi juicio, un poco el esquema que habría que tener claro a nivel práctico, ¿no? En cuanto a los límites, indudablemente, como ha comentado el profesor Martín, los límites tanto a la publicidad activa como en el caso de la publicidad pasiva. La publicidad pasiva sí que hay una remisión a la legislación sectorial. Ahí hay resoluciones también de algún órgano de control que dice que únicamente se deberían de aplicar los límites de la legislación sectorial, los específicos, y no los generales de la ley de transparencia. Y aquí, bueno, pues en principio yo también me alineo en esa corriente interpretativa, ¿no? Siempre pensando en hacer una interpretación que, aunque el derecho de acceso a la información no tenga reconocida aún la condición de derecho fundamental, pero sí que entendemos que es un derecho que emana de otros derechos que sí que son fundamentales, de participación, de libertad informativa, libertad de expresión y demás. Yo creo que sí que se podría interpretar de esa forma más favorable, ¿no?, al ejercicio del derecho, y entonces únicamente aplicar los límites específicos que hayan en la legislación específica, sectorial. En cuanto a los órganos de control, también me alineo en la posibilidad contraria a la que mantiene el Consejo de la Transparencia, que utiliza mucho la técnica del espigueo, que a mi juicio es una interpretación equivocada porque viene a limitar mucho el derecho de acceso a la información pública, diciendo, no, usted no me coja de cada ley lo que es más favorable. Aquí, si usted es interesado en la ley de contratos, si no es interesado la ley de transparencia y además los clásicos recursos administrativos, yo aquí apelo al principio de integración que defiende el profesor Martín. Hay muchas instituciones ya autonómicas como la aragonesa, la valenciana, la catalana, que así lo aplican, y en ese aspecto vienen a reconocer la posibilidad tanto a los licitadores que tienen la condición de interesado como a los ciudadanos de a pie, bien un ciudadano, bien un periodista, bien un cargo electo, la posibilidad de utilizar la reclamación en materia de transparencia y poder hacerle uso ante los órganos de control, ¿no?, y admitirla. El Consejo de Transparencia, ya lo comentó el profesor Martín, no las está admitiendo porque entiende que hay que aplicar los clásicos recursos administrativos, ¿no? Yo en este aspecto considero que siempre hay que hacer una interpretación integradora favorable al ejercicio de un derecho que, si no es formalmente aún fundamental, sí que entendemos muchos que deriva de derechos claramente fundamentales. Y acordaros siempre que cuando quien solicita la información es un cargo electo, sí que es un derecho fundamental, ¿eh? Y esto en la práctica de corporaciones locales, ayuntamientos, diputaciones, incluso diputados autonómicos o diputados nacionales, hay que tenerlo muy presente, ¿no? Y la última cuestión que quisiera también comentaros, antes de concluir, por no excederme del tiempo, es una cuestión que me parece, el profesor Martín no la analiza directamente en la ponencia, pero yo creo que sí que deberíamos de planteárnosla seriamente. Y es que acordaros que la directiva del 2014 de la Unión Europea, la directiva europea que traspuso la ley de contratos, la ley 9/2017, en un considerando, el considerando 122, reconocía que los ciudadanos, en cuanto a contribuyentes, es decir, en cuanto a gente que en teoría pues paga sus impuestos, pues deberían de tener algún tipo de protagonismo, aunque no se le reconociera necesariamente la condición de interesado, habría que reconocer algún tipo de legitimación en el sector de la contratación pública. Bueno, esto lo decía el considerando 122 y, sorprendentemente, el articulado de la directiva se olvida completamente de esta necesidad de legitimar al ciudadano. En el ámbito de luego, posteriormente, la ley nuestra de contratos del sector público ignora, lógicamente, también el tema, y hoy por hoy nos encontramos que en la ley de contratos, a pesar de consumir, y lo sabemos, aproximadamente el 20% del Producto Interior Bruto, es decir, ingentes cantidades de dinero público, el ciudadano es un mero convidado de piedra. Es decir, hoy por hoy hasta incluso se le impide acceder, a mi juicio equivocadamente, a muchos procedimientos de licitación en tramitación por no tener la condición de interesado. E incluso existen también muchos casos en la práctica que no se le permite acceder a procedimientos de contratación finalizados
porque bueno, pues pretende a lo mejor acceder a información que es confidencial, información que puede tener, en fin, incurrir en otros límites. Yo entiendo que deberíamos, en un sector tan importante para el gasto público como el de contratación, de dar el paso y de reconocer mayor legitimación al ciudadano que la de ser un mero convidado de piedra. Y esto lo digo porque si no es muy difícil, por no decir casi imposible, luchar contra las malas praxis o contra la corrupción o el fraude, ¿no?, en este ámbito, porque realmente nos damos cuenta que mucha de la información que puedes acceder tampoco te sirve de mucho si estás absolutamente atado de pies y manos para ejercer algún tipo de acción pública, ¿no?, en este sentido. Con lo cual, en derecho administrativo sabemos que hay sectores donde se entiende que la mejor manera de proteger el interés general es reconocer esa acción pública, urbanismo, costas, patrimonio histórico-artístico, en fin, muchos sectores, y es una pena, a mi juicio, que en el ámbito de la contratación pública, donde tanta corrupción se suele producir y el ciudadano contribuye a esa financiación de los contratos con sus impuestos, pues que no exista esa legitimación, ¿no?, y no pueda ni siquiera, ante un contrato que le parece que no está justificado o ante una sobreelevación de precio o una modificación del contrato, no pueda o tenga problemas para acceder a esa información, incluso luego para ejercer algún tipo de acción judicial. Voy a ir concluyendo porque creo que estoy a punto de cumplir los 20 minutos, y al hilo de eso no quisiera dejar de pasar la oportunidad de felicitar al profesor Martín públicamente por el estupendísimo informe que todos los años elabora en materia de transparencia del Centro de Investigación Judicial de la Justicia Administrativa de la Universidad Autónoma de Madrid, porque es un referente que tenemos todos los administrativistas, pero fundamentalmente los que nos dedicamos más a la transparencia y al acceso a la información, porque nos viene a radiografiar la situación que tenemos hoy en día. Y aunque hoy estemos hablando de transparencia, me gusta dar dos pinceladas para que sepamos que incluso en materia de contratación pública nos estamos encontrando estos problemas, ¿no? Esencialmente, la mitad, casi el 47% de las solicitudes de acceso a la información, también en materia de contratación pública, simplemente no se contestan. Es decir, se está utilizando el silencio administrativo como el principal límite o causa de inadmisión de las solicitudes de acceso a la información. Otra cuestión importantísima es que muchos de estos asuntos se acaban judicializando, con el problema que eso genera de acceso a la información, porque estamos hablando de acceder a la información de un procedimiento de contratación que, si accedes hoy, puede ser útil, pero si accedes al cabo de 2 años no te sirve para nada. Y luego, sobre todo, una cuestión que también es esencial, porque, como ha dicho el profesor Martín, de nada nos sirve tener las mejores leyes de transparencia y de contratación si luego, ante su incumplimiento, no podemos hacer nada. No solo imponer multas, sino al menos conseguir que se cumplan las resoluciones de los consejos de transparencia. En el informe de Justicia Administrativa 2020 ya se detecta que un 23% de esas resoluciones del Consejo de Transparencia a nivel nacional se están incumpliendo, ¿no? Y ya para finalizar, deciros que dos reflexiones finales. Fijaros, yo intenté a nivel personal utilizar la ley de transparencia y también la ley de contratos para acceder al contrato de la aplicación del radar COVID, que sabéis que se adjudicó hace 5 o 6 meses, y ayer precisamente salió otro anuncio de adjudicación por 1 millón de euros y se había adjudicado un primer contrato por casi 300.000. Y no solamente el contrato en sí, sino el pliego de condiciones y la memoria justificativa ha sido todo considerado información confidencial y no se ha publicado en la plataforma de contratación del sector público. Si un contrato como este, con el interés general que existe en plena pandemia, en pleno estado de alarma, todo se considera confidencial, pues indudablemente tenemos un problema, porque además ya hay jurisprudencia importante del Supremo que considera que la confidencialidad puede ser de un dato, de una información, de un extremo concreto, pero no de todo un conjunto, como pueda ser un pliego de condiciones, un contrato entero o la memoria justificativa. Con lo cual, ese es un ejemplo que me viene fenomenal, porque frustra muchísimo el acceso a esa información de interés público encima de ciudadanos de a pie y sobre todo por periodistas, que no nos olvidemos conforman la opinión pública en una democracia. Y luego la última reflexión, antes de pasar al debate, es hasta qué punto, como el estado de alarma sigue prolongándose hasta ahora, podemos y debemos seguir viendo cómo las administraciones utilizan el procedimiento de emergencia para seguir adjudicando contratos a dedo, a pesar de que a lo mejor las circunstancias excepcionales que imposibilitaron en un primer momento hasta teletrabajar, hasta de alguna forma
ir a la oficina, ¿no? En muchas entidades públicas se siguen manteniendo, ¿no? Porque yo creo que sería importante hacer una reflexión sobre hasta qué punto el estado de alarma legitima para, mientras dure el estado de alarma, seguir aplicando la tramitación de emergencia que, lógicamente, deja sin contenido a los derechos de igualdad, publicidad, transparencia y no discriminación en el ámbito de la contratación pública. Así que, profesor Martín, muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad y pasamos ya sin más dilación al debate. Muy bien, muchísimas gracias a ti por este jugoso comentario. La idea, lo anticipo porque lo vamos a hacer con esta y con todas las demás, es que entre ponente y comentarista se abra un mini debate y después abrir la posibilidad de turno de palabra para todos los demás asistentes. Bueno, has planteado muchísimos temas, no voy a entrar a todos porque entonces agotaríamos el tiempo y no dejaríamos esta otra parte que yo creo es muy importante, la de la participación de los asistentes, pero de alguna manera todo lo que has planteado se puede resumir en una idea en la que coincido sustancialmente, y es que el problema no está tanto en las leyes como en las decisiones que están tomando los órganos públicos, tanto los de aplicación de la administración activa, por así decirlo, como los de control, en interpretación de las mismas. O sea, el problema lo tenemos en la aplicación de las leyes, ¿no? Y sé muy bien, pues con la cuestión de los límites, con la cuestión de la forma en que se está dando acceso a la información, tanto con la sindicación de los portales, cuanto con la remisión a enlaces en respuesta a solicitudes de acceso y en algunos otros problemas. Como me da pie lo que has comentado para profundizar en algunas ideas, pues intento hacerlo muy rápidamente. Respecto de los límites, coincidimos sustancialmente, es decir, salvo en la cuestión relativa a confidencialidad, donde la ley de contratos del sector público contiene previsiones claras, específicas, detalladas, en todo lo demás, los límites de la ley de transparencia resultarían de aplicación también en el ámbito de la contratación pública. Digo el de salvo la confidencialidad porque está también en la ley de transparencia secretos comerciales, intereses económicos y comerciales, perdón, quiero decir, que es secreto, pero está mucho más desarrollada la perspectiva de la confidencialidad en el ámbito de la contratación pública. Y el caso del radar COVID que pones, yo creo que es una experiencia muy interesante para evidenciar que la ley de contratos tiene sus límites y pueden ser cubiertos por la ley de transparencia, porque efectivamente si ha sido declarado confidencial toda esta información que tú has señalado, bueno, se podría atajar evidentemente mediante impugnación ante los tribunales de recursos contractuales, ¿no? Pero probablemente la vía del ejercicio del derecho de acceso puede llevar a obtener esa información si el Consejo de Transparencia entra en juego, como ocurre en muchas ocasiones, y en su caso jurisdiccionalizándolo, lo cual es ya bastante más complejo, ¿no? Pero este ejemplo viene muy bien y yo creo que es muy oportuno que lo hayas traído a colación, precisamente porque permite, de alguna manera, poner de manifiesto el acierto de esta interpretación integradora de ambos sistemas normativos. Desde la perspectiva de las dificultades información, un caso que tengo en la ponencia pero no he comentado, es lo que está ocurriendo en respuesta a las solicitudes de acceso. Los ciudadanos ordinarios piden acceso a la información contractual, el órgano titular que posee esa información responde a la misma diciendo: esta información ya está publicada en virtud de lo previsto en el 22.6 de la Ley de Transparencia, te reconozco el derecho de acceso y aquí la tienes, en este enlace. Y el enlace no es el específico donde está la información, sino el enlace al plataforma de contratación del sector público. Búsquela ahí usted, ciudadano, ¿no? Ojo, esto lo ha hecho hasta el propio Consejo de Transparencia, ¿eh? También todo hay que decirlo. Bien, claro, el Consejo de Transparencia, cuando han sido otros los órganos que lo han hecho, dice que esto no satisface el derecho de acceso, aunque el 22.6 prevea esta posibilidad en respuesta a solicitudes de acceso cuando la información haya sido ya objeto de publicidad activa, la claridad y el acceso directo exige que el enlace por el que se te da respuesta lleve directamente a la información que ha solicitado y a toda la información que ha solicitado el interesado, ¿no? Es un nuevo ejemplo de cómo, aplicando la ley, interpretándola de manera distinta como, a la finalidad de sus previsiones, se incumplen las exigencias en materia de transparencia. No trato la cuestión de la evaluación, es un tema que efectivamente debería tratar, esta es una carencia de la ponencia, y coincido contigo en que el problema que presenta la evaluación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia en estos momentos es que, más allá de las memorias anuales que lleva a cabo el Consejo de Transparencia basándose en MESTA, que es un índice que preparó la difunta AEVAL,
para medir el cumplimiento de las obligaciones, y más allá del índice de transparencia de Canarias no hay mucho más, ¿no? Y no pocas de esas mediciones son puramente formales, porque se tratan de comprobar si en las web hay una cierta estructuración y hay unos ciertos títulos sin verificar si efectivamente los contenidos se corresponden o no, están actualizados o están disponibles en formatos abiertos y reutilizables. Aquí hay un campo amplio para explorar, porque efectivamente, si no tenemos un buen sistema de evaluación y medición de las obligaciones de transparencia, pues probablemente estaríamos incumpliendo la normativa mediante su no aplicación práctica. Teniendo en cuenta, además, que el propio Consejo de Transparencia ya ha evidenciado en sus memorias anuales que carece de medios para cumplir con esta función que tiene encomendada, que es el control de las obligaciones en materia de transparencia, y que las infracciones que prevé la ley de transparencia son absolutamente genéricas porque está tipificado como infracción, pero se deja en manos del órgano administrativo que posee la información en su superior jerárquico, la aplicación de la misma, pues podemos entender que en la práctica esto no funciona. Por tanto, es verdad, y sí que lo digo esto en la ponencia, que sería necesario añadir incentivos para el cumplimiento de la ley. Y por último, por discrepar de algo contigo, Miguel Ángel, porque en todo lo demás estoy sustancialmente de acuerdo, lo que señalas de la legitimación para impugnar, tú conoces mucho mejor que yo esta cuestión por tu experiencia práctica, pero yo la idea de introducir una especie de acción popular, que sé que no es exactamente esto lo que planteas, de ampliar en exceso la legitimación para impugnar la adjudicación de contratos o en general, ¿no? Los procedimientos de licitación por parte de quienes no tengan la condición de interesados porque no existe ningún derecho o interés en juego. Este control objetivo de la legalidad de la actuación administrativa en materia de contratación pública quizás podría ser un freno excesivo a la eficacia que se requiere en los procesos de compra pública y que incluso podría ser utilizado fraudulentamente por los opositores para paralizar el contrato, ¿no? Porque aquí también hay que tener en cuenta que, más allá de que efectivamente hay que luchar contra la corrupción, y el sector de la contratación pública es un sector que se presta mucho a ello, pero está, por otro lado, la necesidad de satisfacer, o mejor dicho, la exigencia de satisfacer una necesidad de compra pública que requiere, por definición, eficacia en la gestión, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto, bueno, pues esto puede suponer un perjuicio para esa eficacia y eficiencia de la gestión de la contratación pública. Quizás yo iría más, y aquí sí que coincidimos, por reforzar el derecho de acceso a la información contractual y dejar claro mucho más, para evitar estas interpretaciones que lleva a cabo el Consejo de Transparencia, cuándo puede acceder el no interesado a esa información y qué puede hacer con ella, ¿no? Y por último, desde la perspectiva de las reclamaciones, ya que has mencionado, y te lo agradezco mucho, el informe Fija. Bueno, el informe Fija pone de manifiesto efectivamente dos ideas. Por un lado, que la información contractual interesa a los ciudadanos hasta tal punto de que están dispuestos a acudir a la vía administrativa y a la vía contenciosa administrativa para obtenerla hasta el final. Es decir, es uno de los temas de máximo interés desde la perspectiva de la impugnación, y esto es un dato. Y luego, efectivamente, pues es otro problema de aplicación práctica de la norma, cómo las administraciones públicas están utilizando fraudulentamente los medios que tienen a su alcance y los resquicios que deja el legislador para retardar el acceso a la información, y de tal manera que, dicho sencillamente, hasta que no llega un juez y dice, aquí tienes la información, bueno, pues probablemente se deniega. En fin, no sé si he respondido a todo, pero bueno, si quieres comentar algo a este propósito. Nada, Isaac, por supuesto, tenemos el premio del tiempo. Los compañeros que nos están escuchando y que de estos lo mismo que nosotros o mucho más, seguro que tienen muchas cosas que aportarnos. Nada, dos cositas que se me habían quedado en el tintero. Como tú bien dices, la remisión a los enlaces es un tema recurrente, y efectivamente ya hay mucha doctrina que obliga a que la remisión al enlace del portal de transparencia o del perfil de contratación sea concretamente al sitio donde está la información. Para no marear al solicitante, ¿no? Y que lo haya llegado a hacer incluso el Consejo de Transparencia cuando alguna vez le pidieron información sobre los contratos, pues es muy significativo, ¿no? El tema de la duda que muchas veces se plantea, ¿se publica todo el contrato o información sobre el contrato? Porque la ley de transparencia, cuando habla de convenio, sí que dice el convenio íntegro. En la práctica,
muchas administraciones en el portal de transparencia publica información sobre el contrato, no cuelga el contrato íntegro. En mi opinión, existe un criterio interpretativo del Consejo de Transparencia. Yo me inclino más a publicar el contrato íntegro, salvo en aquella cláusula que el contratista pues, específicamente haya podido apelar a la confidencialidad, pero vamos, publicar el contrato íntegro es la forma más transparente que hay y más rápida y sencilla, ¿no? El contrato, el criterio interpretativo abogaba por eliminar la firma, el DNI, aquellos datos personales que lógicamente fueran innecesarios, ¿no? De respecto de la legitimación, como bien dices, Isaac, habría que analizarlo bien. Probablemente nunca debería de tener esa impugnación, ni efectos suspensivos, ni demás. Habría que arbitrar también algún sistema de responsabilidad más personal del órgano de contratación y demás. Me refiero porque siempre al final los sobreprecios y todo este tipo de corruptelas que se producen en la contratación las acabamos pagando entre todos, es decir, el presupuesto público, y lo que habría un poco es que perfeccionar más el sistema de garantías. Es verdad que la Unión Europea introdujo ese considerando, pero luego se olvidó en el articulado, ¿eh? Y de hecho ahí yo creo que tiene que ponerse mucho las pilas, ¿eh? De hecho, la última sentencia que leí me quedé alucinado de un licitador que impugna un contrato, llega hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y le desestima el recurso por falta de legitimación, por decir que sí, que aunque efectivamente el pliego de condiciones se vulneró, como el recurrente no iba a resultar adjudicatario de ese contrato porque no quedó en segundo lugar, no le reconoce la legitimación y le desestima el contrato, con lo cual yo creo que aquí o intentamos dar una vuelta para ver hasta qué punto mejoramos el sistema de contratación, o no puede ser seguir siendo un coto cerrado a los licitadores y a la administración con cantidades ingentes de dinero público que se consume. Y luego la última cosita, romper una lanza también otra institución de control que interviene mucho y en la práctica no se tiene tan en cuenta, y son los propios defensores del pueblo, ¿no? Tanto el defensor estatal como los regionales en materia de contratación y en materia de acceso a la información intervienen también y reciben muchas quejas, no solamente incluso cuando se les ha pasado el plazo del mes para presentar la reclamación en materia de transparencia, sino también cuando no pueden acceder a la información en materia de contratación, o cuando incluso la decisión del Consejo de Transparencia ha sido desfavorable, o porque le han admitido la reclamación o la ha desestimado, ¿no? Recibimos también quejas por la tardanza o el retraso en contestar los consejos de transparencia, ¿no? Con lo cual también lo dejaría ahí apuntado como otra institución que, aunque no dicta resoluciones vinculantes, sí que tiene capacidad y competencia para intervenir en materia de transparencia y contratación pública. Muy bien, muchísimas gracias. Pues abrimos un turno de palabra. Quienes deseen intervenir, basta con que levanten la mano, tienen la herramienta en la aplicación, o sencillamente abren el micro, estamos en confianza. Primera valiente que quiera comentar algo, compartir su opinión o preguntar alguna cuestión. Aquí cuando estamos en clases, cuando los alumnos agachan la cabeza, ¿eh? Como estamos online no se ve esto, pero veo a todos ya con la cabeza agachada. Bueno, pues si no hay ninguna intervención, seguimos. Vamos a dar paso a la siguiente sesión. No sin antes, Miguel Ángel, agradecerte muchísimo todos tus comentarios. He tomado buena nota de ellos y de nuevo el que hayas estado con nosotros compartiendo tu conocimiento experto en la materia que, como era previsible, ha quedado más que demostrado en tu intervención. Nada, Isaac, muchísimas gracias a todos vosotros y por la invitación, y sobre todo por un acierto que yo creo que el proyecto enfoca, y antes de despedirme quiero poner en valor, y es por esta unión entre lo que es la academia, el mundo práctico, ¿no? O de distintos actores, porque realmente es muy enriquecedor. Muchas veces el que está en la práctica adolece del esquema mental importante que tiene que tener a nivel de cómo operan las instituciones en el mundo del derecho, y luego, lógicamente, el investigador también le es muy útil el poder conocer de primera mano cuál es la realidad. Así que enhorabuena, muchísimas gracias, y espero que sea muy fructífera las jornadas de hoy y de mañana. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel Ángel.